Hoy vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. Es un teorema muy importante en matemáticas y que, como ustedes saben bien, nos ayuda en el cálculo de las integrales. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el área bajo una parábola y igual a x al cuadrado, dada por la ecuación y igual a x al cuadrado en el intervalo entre 0 y 1, lo que uno hace es calcular la integral entre 0 y 1 de la función x al cuadrado. Y para hacer este cálculo, lo que hacemos es buscar una función cuya derivada sea x al cuadrado, la evaluamos en los extremos y tomamos la diferencia. Entonces sabemos que una de las funciones cuya derivada es x al cuadrado es un tercio de x al cubo. Si usted deriva esto, le da x al cuadrado. Ahora bien, hay que evaluar entre los extremos y tomar la diferencia. Entonces, evaluamos en 1, lo voy a escribir acá abajo, da un tercio por 1 al cubo, y hay que restar lo que da en el límite inferior. Y obtenemos que es un tercio. Entonces, el área subtendida por la parábola, por encima del eje x, por debajo de ella, entre 0 y 1, x entre 0 y 1, es simplemente un tercio. ¿Qué dice entonces el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo dice que para evaluar una función, la integral de una función en un intervalo cerrado a b, f está definida en el intervalo cerrado entre a y b. Para evaluarla hay que, o siempre que la evaluemos, el valor de esa integral va a ser igual a la diferencia de valores de una función dada en los extremos del intervalo. Es decir, existe una función f tal que el valor de esta integral es f evaluada en b, el extremo derecho del intervalo, menos f evaluada en a, el extremo izquierdo del intervalo, por decirlo así. Pero esta función está relacionada con esta función de acá. Esta f mayúscula está relacionada con esta f minúscula por la siguiente ecuación. La derivada de f debe ser igual a la función f. Esta función f mayúscula es lo que llamamos una antiderivada. Una antiderivada de f. Muy bien, entonces el teorema fundamental del cálculo dice que el valor de la integral es la diferencia de la antiderivada en los extremos del intervalo sobre el cual estamos integrando. Muy bien, la pregunta es, cuando uno ve este tipo de hechos en matemáticas, ¿por qué es cierto? Lo que haría un matemático es dar una prueba del hecho, una prueba rigurosa. Sin embargo, también es bueno tener ideas heurísticas de por qué algo debería ser lo que es antes de contar con una prueba rigurosa. Y para ver que de hecho esto es una fórmula que debería ser natural. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video, eso fue lo que preparé para ustedes. Para ello voy a recordar una cierta notación y unos pequeños hechos sobre sumatorias que nos van a servir para revelar por qué esta fórmula debería ser correcta. No es la prueba rigurosa, pero nos mostraría por qué debería ser correcta. Entonces, les recuerdo la notación de sumatoria. Que es la notación sigma. Recuerden que la integral en el fondo es un límite de sumas. Por eso es que tengo que recordar esto primero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si sumatoria desde j igual 0, digamos, hasta una n de a sub j. Entonces, los a sub j son una lista de números. Entonces está a sub 0 es un número, a sub 1 es un número, a sub 2 es un número, y así sucesivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que estoy sumándolos. Estoy sumando los elementos de esa lista. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo puedo formar yo los elementos de esa lista? De muchas maneras. Por ejemplo, los elementos de esa lista podrían ser los valores de una función evaluada en ciertos puntos específicos. Hagamos un ejemplo. Digamos que tomo un intervalo cerrado, el intervalo cerrado AB, y tomo una partición del intervalo. Al primer A, que es el extremo, le voy a poner t sub 0, y a B le voy a poner t sub n. Y voy a dividir en n partes iguales, es decir, aquí voy a señalar un punto que voy a denotar como t sub 1, es un punto arbitrario entre A y B. Luego t sub 2, t sub 3, y así sucesivamente.
Aquí antecitos de B habría un punto que llamaría t sub n menos 1. Y supongamos que tenemos una función definida sobre ese intervalo. Yo puedo denotar a sub j, o a sub j podría ser en este caso f evaluado en el punto t sub j. Seamos aún más específicos, démosle valores a A y a B. Entonces, si digamos que estamos en el intervalo 0, 1, A es igual a 0 y B es igual a 1, y lo voy a dividir en n partes iguales. Entonces, t sub j pasaría a ser, si divido en n partes iguales, j sobre n. Entonces, el primer punto, t sub 0 sería 0, t sub 1 sería 1 sobre n, t sub 2 sería 2 sobre n, t sub 3 sería 3 sobre n y así sucesivamente. Entonces queda el intervalo dividido en n partes, todas del mismo tamaño, 1 sobre n. Entonces, ¿qué sería si tomo como mi función f la función elevar al cuadrado? Entonces, mi lista sería la siguiente. A sub 0 sería obviamente j igual a 0, sería 0 sobre n al cuadrado. A sub 1 sería en la lista 1 sobre n al cuadrado, y así sucesivamente. En general, a sub j sería simplemente j sobre n al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra lista, y si usamos la notación de suma, si yo sumo estos números que están acá, voy a borrar acá, para este caso particular, la suma de todos los términos en esta lista sería la suma desde j igual a 0 hasta n de j sobre n al cuadrado. Digamos que tomamos n igual a 2. Entonces esta sumatoria sería igual a, para este caso particular, j igual a 0 hasta 2 de j sobre n al cuadrado. Y esto, desarrollándolo, sería el primero en la lista es j igual a 0, sería 0 sobre, n ya sabemos que es 2. Entonces 0 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2, que sería el segundo cuando j es 1, sobre 2 al cuadrado, más, cuando j es igual a 2, paramos aquí, que es el último término que debemos considerar, 2 sobre 2 al cuadrado, y ustedes pueden sumar. Y el resultado es simplemente 1 más un cuarto, que es 5 cuartos. Esa es la notación de sumatoria. Hay sumas que son fáciles de evaluar y de un tipo muy especial que nos van a ser útiles para el argumento que vamos a dar después, y son las llamadas sumas telescópicas. Sumas telescópicas. Las sumas telescópicas tienen una propiedad, o sea, se escriben de una manera muy especial. Supongamos que tenemos una lista de números A1, A0, A1, A2, A3, hasta A sub n. Y lo que quiero sumar son las diferencias entre dos términos sucesivos de esa lista. Es decir, entre el término j más 1, el que está por delante del término j en la lista, menos el valor del término j en la lista. Y voy a hacer esto sobre todos los términos que tengo en la lista. Digamos que tengo n términos en la lista, entonces tengo los números desde a sub 0 hasta a sub n, y lo que quiero sumar es la diferencia entre dos términos sucesivos de esa lista. Ahora, sumar esto es muy sencillo. Ustedes van a notar lo siguiente: voy a desplegar la sumatoria, y si empiezo en j igual a 0, empiezo con j igual a 0 es a1 menos a0, más, si tomo el segundo término cuando j es igual a 1, tengo a2 menos a1, si sigo sería a3 menos a2, y así sucesivamente. Si tomo el término anterior al último, que sería cuando j vale n menos 1, obtendría a n menos a n menos 1 más a n más 1. Bueno, entonces nuestra lista tiene realmente n más 1 términos, no n como había dicho antes, pero eso no afecta el argumento, menos a n. Y observen algo interesante. Lo que sucede ahora es que se empiezan a cancelar ciertos términos. Este muere, el primero, A2 muere, A3 moría con el siguiente. Miren que AN muere con este AN, porque tienen signos distintos, y este AN-1 va a aparecer en un término anterior, con el signo contrario también va a desaparecer.
Entonces, los únicos términos que sobreviven son el último de la lista y el primero, y lo que obtenemos en esta sumatoria sería la diferencia. ¿Ok? Hagamos un ejemplo. Supongamos que estamos también acá con esta suma, una suma donde nuestra lista a sub j es igual a j sobre n al cuadrado, ¿sí? Voy a sumar solo hasta n-1 porque esta lista, pues en principio esta lista va de 0 hasta n nomás. Y voy a hacer lo siguiente, voy a sumar esto. Entonces, ¿qué nos dice? Esto es una suma telescópica, porque los términos de la suma, los sumandos, son diferencias entre un término de la lista y el anterior. Como ya vimos allá, lo que da es que esta suma es igual a la diferencia entre el último término. El último término se obtiene cuando j es igual a n menos 1, y estoy aquí con j más 1, sería a sub n menos a sub 0, que es el primero. En el caso que tenemos en esta lista de allá, esto daría n sobre n al cuadrado menos 0 sobre n al cuadrado, o sea, 1. En este caso es la suma telescópica de 1. Muy bien, creo que ya tenemos todos los ingredientes para tratar de justificar el teorema fundamental del cálculo, pero antes de llegar a la justificación debo recordarles qué es una integral, por lo menos de una manera sencilla, elemental. Borramos todo. Entonces, recuerden que la justificación para integrar es que queremos hallar el área bajo una curva. Una integral es un poco más general que eso, pero esa es su motivación geométrica. Uno tiene una función acá y uno quiere encontrar el área bajo la curva, digamos, en un intervalo A y B. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que uno hace es dividir el intervalo, hacer una partición, otra vez este va a ser el t sub 0, este va a ser el t sub n, lo dividimos en n partes, aquí está t1, aquí está t2, seguimos así, antecitos de B está tn menos 1. Y lo que uno hace es aproximar el área de la curva, bajo la curva, usando rectángulos, áreas de rectángulos. Entonces vamos a usar una aproximación y vamos a tomar como base del rectángulo cada uno de estos subintervalos de cada uno de nuestros rectángulos, y como altura vamos a tomar el valor de la función en el extremo izquierdo del intervalo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nuestro primer rectángulo sería este. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Pues su altura es f en t0 y la longitud de la base es t1 menos t0. Ese es el primer rectángulo. Para el segundo rectángulo, la altura es acá, el valor de la función en t1, y la base es esta, precisamente esta. Este es el rectángulo 2, y el área de este rectángulo es f de t1, que es el extremo izquierdo del segundo intervalo en la partición, el tamaño, el largo de la base, t2 menos t1. Y así sucesivamente. Hagamos simplemente para el tercer rectángulo, el área de ese rectángulo sería f de t2 por t3 menos t2, que es la longitud de la base. Entonces, ¿qué tenemos? Si sumamos el área de todos esos rectángulos, obtenemos una aproximación para el área bajo la curva, si hacemos cada vez más pequeña la partición, ¿correcto? Déjenme también dibujar el último rectángulo, sería este. Este sería el rectángulo, el último rectángulo. Y el área de este rectángulo es f, si ustedes ven, la altura es tn menos 1, por tn, que es b, menos tn menos 1. Entonces tenemos una fórmula para aproximar la integral. Tenemos simplemente que sumar las áreas de todos estos rectángulos, y si usamos la notación de sumatoria, lo que obtenemos es que la integral, o sea, el área bajo la curva, es aproximadamente igual a la siguiente sumatoria. Desde j, fíjense que es igual a 0, hasta n menos 1, de f de tj por, y ahora observen, esto es tj más 1 menos tj. Todavía esto no es una suma telescópica, lamento decirles,
porque no es exactamente la diferencia entre dos términos sucesivos de una lista, no necesariamente, no se ve así, parecería, pero no lo es. Muy bien. Entonces la pregunta es ¿cómo evaluar esta suma? Para evaluar esta suma voy a hacer una pequeña simplificación más y voy a suponer que todos los intervalos miden lo mismo. Es decir, que la diferencia tj más 1 menos tj vale lo mismo para todos los intervalos. Son todos intervalos de la misma longitud. A esa diferencia común la voy a llamar delta t. Muy bien. Entonces eso quiere decir que esta suma es igual a la suma de f de tj por delta t, y j va desde 0 hasta n-1. Y estamos casi listos para dar nuestro argumento para el teorema fundamental del cálculo. Déjenme borro por acá. Borrador. Entonces, fíjense, esto es una aproximación al área bajo la curva, por lo tanto es una aproximación a la integral. Queremos es calcular esta suma. Queremos hacerlo de una manera inteligente. ¿Manera inteligente qué quiere decir? Bueno, sabemos que hay un tipo de sumas que son fáciles de evaluar, que son las sumas telescópicas. Queremos volver esto una suma telescópica. Lo que haremos entonces es lo siguiente. Este delta t está ahí, también lo queremos quitar. Queremos que nos quede una suma telescópica como las del ejemplo anterior, las que vimos en los ejemplos anteriores. Entonces voy a suponer que existe. Voy a suponer que existe una función que voy a denotar por f mayúscula. Voy a suponer que existe f mayúscula, una función tal que la diferencia en los valores de la función entre f evaluada en tj más 1 y f evaluada en tj dividido entre delta t da exactamente f en tj. Voy a suponer que existe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué debe cumplir esta f para que eso sea cierto. ¿Okay? Voy a suponer que existe, yo luego voy a deducir propiedades que debe tener esa f. Muy bien, si yo pongo esto aquí, note que el delta t se va a cancelar y esa sumatoria que está allá, la sumatoria que está aquí, le voy a poner aquí un asterisco para que sepan que es la sumatoria que voy a calcular. Esa sumatoria se transforma en la siguiente sumatoria. Y ustedes lo tienen, ahora es una suma telescópica. Por ser una suma telescópica yo puedo evaluar esto de manera sencilla, y esto es simplemente f evaluada en tn, que es el último término, pero recuerden que tn es el extremo b del intervalo. Entonces esto sería simplemente igual, lo voy a escribir así, de todas formas, luego escribo lo que acabo de decir, menos el primero, que es en j igual a 0, que es f de t0, pero ya sabemos que este es el extremo b, este es b, y esto es a. Entonces, bajo la suposición de que tenemos una función que cumpla esto, obtenemos que evaluar esta suma es igual a esta diferencia. Es decir, que esta integral es aproximadamente igual, está muy bien aproximada por esta diferencia. Pero la pregunta es, ¿qué debe cumplir f? Observen lo que le estoy pidiendo a f. Estoy pidiendo que este cociente me dé f de tj. Muy bien. ¿Pero eso qué quiere decir? Pues permítanme y borro acá. Recuerde que tj, en nuestra partición, aquí está tj, aquí me estoy olvidando de los demás puntos, me estoy enfocando solo en tj más 1. Recuerden que la distancia entre tj y tj más 1 es delta t. ¿Correcto? La distancia entre tj más 1 y tj es delta t, por lo tanto tj más 1 es igual a tj más delta t. Si yo escribo eso acá, observen lo que sucede. Sucede que f de tj debe ser igual a f mayúscula de tj más delta t, ¿cierto? Menos f de tj sobre delta t.
Y si yo hago delta t muy pequeño, porque eso es lo que quiero hacer al final para que la aproximación dada por la sumatoria sea más cercana al valor de la integral, esto es simplemente f' en tj, o está muy bien aproximada por f' en tj. En pocas palabras, si el valor de la sumatoria que aproxima la integral es la diferencia de una función en los extremos del intervalo, esa función debe aproximar muy bien o de la derivada de la función f. O sea, su derivada debe aproximar muy bien a la función f. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Quiero evaluar esa suma, que es una buena aproximación de la integral. Para hacerlo tengo que encontrarme una f tal que su derivada sea el valor de la función que estoy integrando. Y esa es la razón heurística por qué el teorema fundamental del cálculo, la que les quería presentar, porque el teorema fundamental del cálculo, la fórmula que nos da como teorema fundamental del cálculo debe ser cierta. Es muy natural ahora, espero. Noten que lo que le pedimos a la función f mayúscula es que este cociente, que ustedes deben reconocer como el cociente que da la derivada cuando este delta t tiende a 0. Es decir, esta f debe cumplir que su derivada sea f minúscula. Y de ahí se deriva el teorema fundamental del cálculo, por lo menos de una manera heurística. Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra ocasión.